Buenas noches, una vez más en nuestro espacio Diálogos al Café Marcos Escudero, jueves 3 de agosto. Hoy un tema de gran importancia regional, por lo que significa y lo que ha aportado a la región en los últimos, bueno, no hablemos de los últimos años, sino en la última medio siglo de contribución a la región desde el Instituto Laredo. Periódicamente existen estas crisis en esta institución hasta que la gente entiende su rol y sus características. Y para ayudarnos a entender el difícil momento que está pasando, hoy el debate o alguna consulta que haya quedado no clara respecto a la temática del Instituto Laredo. Tienen la palabra. Roberto Lacerna, por favor. Recuerdo que en un anterior momento de crisis o de intento de intervenir sobre el Laredo, tuvimos algunas reuniones con Quilín, con Adolfo, para discutir sobre qué es lo que podría hacerse para convencer al ministerio de la utilidad, entre comillas, de la experiencia del Laredo, porque muy fácil percibir también en un gobierno que enfatiza mucho el tema de la igualdad, ¿no es cierto? La percepción de que Laredo está produciendo élites, élites artísticas, élites intelectuales, élites científicas, porque hay esta molestia por los colegios especiales, porque han de tener un tratamiento especial los de Laredo, o los del San Agustín, o los de este otro colegio, es otro. En fin, hay una sensación de molestia en buena parte del magisterio y en buena parte de las autoridades de gobierno, que por supuesto es difícil convencerlas. Y habíamos conversado en ese momento, Adolfo y con Quilín, sobre la posibilidad de promover un conjunto de estudios y reflexiones que ayudaran a recuperar, a sistematizar la experiencia de estos colegios. Porque claro, lo que está pasando con el Laredo no es el único caso. Cada vez hay menos colegios especiales, pero lo cual es una pena, pero no es el único caso y habría que ver la manera de defenderlos. Entonces, creo que ese es un tema esencial. Y el otro tema es que hay que nomás reconocer que mientras la Constitución exija o defina la educación como unitaria, pública, universal, etcétera, etcétera, como está en el texto de la Constitución en su artículo 78, vamos a tener siempre, ¿no es cierto?, una espada de Damocles sobre este tipo de experiencias educativas. Y esa es una amenaza para la educación misma, ¿no es cierto? Porque podríamos tener una educación unitaria y similar, uniforme en todo lado, si ya hubiéramos alcanzado un modelo educativo absolutamente exitoso y absolutamente cierto. Pero no lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer porque el conocimiento avanza, la tecnología avanza, las sociedades cambian, etcétera. Siempre necesitamos ir experimentando con nuevos modelos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es defender, insistir en la necesidad de la diversidad, aunque esto vaya a contrapelo de lo que establece la Constitución que está en vigencia desde el 2009, ¿no? Ahí también habrá que ver la manera de discutir y debatir con la gente, porque Adolfo, estuviste tú también muy involucrado en la formulación de esa Constitución como asesor del Pacto de Unidad, ¿no es cierto? Entonces, has debido también participar en las discusiones sobre qué modelo de educación se estaba planteando para Bolivia. Y creo que a la luz de esos debates, de esta experiencia, quizás valga la pena, ¿no es cierto?, insistir en que no podemos aplicar a rajatabla una normativa que no solamente podría anular una experiencia riquísima, que es la que ya se ha desarrollado en el país, sino que podría afectar y dañar no solo a esos colegios o a esos institutos, sino a toda la educación boliviana, ¿no? Walter. Yo quería hablar de dos temas que son un poco de lado, en la medida en que yo no vivo en Cochabamba. Uno es el tema de la institucionalidad, o sea, hay no sé,
pienso que lo que dice Roberto tiene mucho sentido en el sentido de apoyar la diversidad. Tiene que haber solo escuelas estatales, tiene que haber escuelas privadas, puede haber escuelas mixtas. O sea, parece que estamos muy encerrados en casillas en que no se puede experimentar la diversidad. Y yo creo que el Laredo, sin duda, yo primera vez que oigo a Quilín y siento la pasión que lo anima a defender una institución como esta. Es una institución, claro que es una institución. Es la identidad de Cochabamba, tiene mucho que ver con la identidad de Cochabamba. Estamos hablando de educación y educación supone igualdad de oportunidades. Y yo sé que claramente la educación va a crear gente desigual. Para eso tenemos universidades donde no todos los ciudadanos pueden ir a estudiar. En fin, estamos hablando de educación básica en el caso de Laredo, y yo creo que hay que pensar eso en términos institucionales, ¿no? Como algo que puede ser experimentado. Don Walter Guevara, adelante. Sí, los enemigos en general de la cultura, de la inteligencia, etcétera, ustedes saben, a través de los siglos siempre han estado ahí. Pero en este caso concreto, yo me pregunto, habiendo escuchado estas dos presentaciones, se han concentrado en un tipo de enemigo que es el de las escaramuzas burocráticas, ¿no? O sea, pobres diablos oficinistas que quieren aumentar un poquito una mínima tajada de poder, que es la que ejercen sentados detrás de un escritorio. Es triste que esta variedad de adversarios pueda ir tan lejos, pero yo me pregunto si no hay detrás de ellos un elemento de celos por parte de un magisterio altamente incompetente que se refugia detrás de privilegios sindicales y de también, ¿no es cierto?, encargados de la educación que tal vez no toleran algo que sobresale. Puede ser eso también. Y por otra parte me pregunto, tema que no han tocado sino muy indirectamente, si detrás de esto hay una motivación ideológica. Una motivación política sí parece que hay, pero una motivación ideológica en sentido de capturar esta institución para diseminar las doctrinas, si se pueden llamar así, del MAS. Hace un tiempo, por unos 5 minutos, tuve la ocasión de hojear un texto boliviano oficial de filosofía para secundaria. ¿Qué les puedo decir? ¿No? ¿Qué les puedo decir? O sea, me sorprende que siga habiendo un Instituto Laredo después de 17, 18 años de masismo, con esta combinación de enemigos que he mencionado. No sé si los presentadores quieren comentar si realmente más allá del enemigo de la escaramuza burocrática del pequeño tirano que está sentado detrás de un escritorio, si realmente hay motivaciones más grandes y más peligrosas. Pedro, por favor, adelante. Tu micrófono. Gracias, José. Pam, mi comentario y mi interrogante también al tiempo va más o menos en el tono de Walter, porque ya hace un tiempo vimos cómo, bajo el pretexto de que como un japonés se ha eternizado tanto tiempo en la dirección de la Academia Man Césped, lo cambiaremos.
¿no? ¿Qué hace ese japucho enseñándonos arte aquí? Sus métodos son muy estrictos, el tipo es muy malo, ¿no? Entonces, así sacaron a Koichi Fuji, fundador, donador de la mitad de los instrumentos, creo, quien renunció a su herencia en Japón para venir a hacer arte acá, lo sacaron de la forma más baja posible. Y he sentido también en toda esta discusión, Quilín, que hay también un fuerte argumento hacia tu persona como director y pareciese nomás que están con el hambre de agarrar el Laredo como parte del botín político para continuar con las enseñanzas ideológicas, porque parece que quieren alejarte a como dé lugar de la dirección. Yo soy más partidario de decir, equipo que funciona no se toca, ¿no? O sea, si funciona bien, déjelo funcionar bien, ¿no? Lo que no está dañado no se arregla. Entonces, ¿cómo ves esta situación de querer ver todo como una cuestión de pasanaco de cargos? ¿Cuáles serían los criterios entonces que se establece para designar a alguien que va a dirigir un instituto de formación artística? Porque si bien hay unos que dicen, tiene que ser un artista el director del Instituto Laredo o el de la Academia más yo digo, un artista puede ser mucha autoridad en su arte, pero no necesariamente estar capacitado para establecer políticas pedagógicas y de enseñanza, ¿no es cierto? O sea, también se tiene que tener un equilibrio entre alguien que tenga la sensibilidad artística, pero que tenga la capacidad pedagógica de transmitir conocimiento de la forma integral, por ejemplo, que se logra hacer en el Instituto Laredo. Nada más eso, gracias. Gracias, Pedro. Diego, y luego le damos paso a Quilín. Diego, por favor, adelante. No, muy rápido. Siendo que el acuerdo en realidad aterriza en que haya que elaborar un reglamento que seguramente sería aprobado por una resolución biministerial, una cosa más fácil de destruir no encuentro. ¿No? El conflicto, por lo menos en la parte burocrática, es de tan larga data que el mal humor o el haberse levantado con la pierna izquierda de una autoridad puede derribarlo, ¿no? Entonces, sabiendo que lo que necesitamos es un instrumento de la mayor jerarquía, a tiempo de hacer este reglamento, este tiempo para capear este temporal, que seguramente va a ser el 12º foro, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en una ley, ¿no? Una ley, no sé si particular para el Laredo, pero sí creo que debería ser una ley que ampare los proyectos educativos integrales, especiales, piloto, innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. Solo sí. Gracias, Diego. Quilín, tus comentarios. Adelante. Micrófono. Gracias por intervenciones tan precisas en lo álgido, ¿no? Empezar por lo que decía Roberto. Ahí hay que ver lo que pasa. Es como el tema de la ley 070, que es muy buena. Yo digo, Laredo cumple la ley 070 más que el ministerio. Porque si tú vas a la Constitución Política del Estado, en la Constitución Política del Estado dice, todo niña con talento natural destacado tiene derecho a una educación específica a ese talento. Así dice la Constitución, no la ley 070. Y además la Constitución también dice que tienes que tener una educación integral para tu niñez. Eso dice. Yo leí un artículo de Mariaca hace unos 2 años, sacó de Guillermo Mariaca, el doctor Guillermo Mariaca de San Andrés, y en él decía, criticaba duramente al proceso de la reforma educativa, de la educación de los últimos años, y decía todavía hay 2 proyectos pedagógicos en los que se puede confiar en Bolivia, que son el San Agustín y el Instituto Laredo, los 2 son de Cochabamba. Yo creo que hay más, sí centralizados más en Cochabamba. Yo admiro muchísimo lo que hace el Froebel, es un colegio excelente. El La Salle, caramba, con toda la tradición. Bueno, pero no voy a entrar a eso, sino decirles que hoy en día, es decir, ¿qué es educación de élite? Es decir, no le podemos llamar ya educación de élite a estos proyectos
chiquitos que tenemos, ni tampoco le podemos llamar educación a lo que tenemos por educación. Se trata de, y si calcula, el calcular el presupuesto general de la nación para educación, doblando ese presupuesto se podría generar realmente una gran reforma educativa para muchos años, ¿no? Y que especialice realmente a los estudiantes en distintas materias, no solamente en las artes, puede ser una, pero las capacidades humanas están dirigidas hacia muchas opciones. Y yo pienso que hay que descentralizar del Estado. Tiene que ser estatal y pública la educación, pero tiene que volverse comunitaria. Las comunas tienen que generar la educación que consideran necesaria. Eso dice la 070, en función de su cosmovisión, generar con recursos del Estado una educación que consideren ellos acorde para eso. Y esa educación tiene que ser para reproducir lo que es Bolivia, tiene que ser para generar conocimientos tecnológicos y científicos, y tiene que ser para generar el ser del boliviano y de la boliviana. Ahora, y todo eso es bastante próximo a lo que dice la 070. No sé si hay un plan, una mala fe. Es verdad que hemos estado todos estos últimos años peleando y batallando con lo de Laredo, y aquí también voy respondiendo un poquito ya a lo que decía Diego también, porque desde el 2011, es decir, no necesitamos una ley, ya tenemos una ley. Quizás podría pensar en un decreto reglamentario. La resolución biministerial me parece bastante sólida a mí. Lo que pasa es que cuando sacamos la primera resolución, y muchos de ustedes me conocen, he tocado sus puertas, don Juan Cristóbal nos ha apoyado un montón cuando era director de Los Tiempos, sacábamos cosas ahí, hemos conversado en cafés con todos. Diego está en tu casa cuando estaba ahí trajinando por el ministerio alguna vez. Y la primera vez que pudimos sacar una resolución fue con Aguilar, el 2016. Esa resolución la modificó el 2018, porque sí. El 2019, como se suprimió el Ministerio de Cultura, sacó otra. Y como no les gustó la que sacaron en esa transición del gobierno de Yanine Áñez al actual gobierno, sacó otra. Pero esta otra era un desastre, ¿no? Entonces ha sido así. Yo creo que son conjeturas, quizás somos un país altamente politizado, puede ser por eso, puede ser por falta de comprensión, pero sí he detectado una cosa, porque, es decir, Sócrates decía que el mal se genera por la ignorancia, el que es ignorante va a causar daño, va a causar el mal, pero aquel, es decir, no lo puedes culpar, pero aquel que siendo ignorante tiene la opción de aprender y no lo hace y sigue haciendo el mal, eso es una perversión en mi concepto. Y de eso me he encontrado mucho. Y quizás hay esas mezquindades, cuando lo que deberíamos pensar es realmente en ese cambio de mentalidad de la sociedad del conocimiento y difundir y generar y ampliar realmente un proyecto de reforma educativa que sea bien instrumentalizado y que sea para 50, 60, 70 años. Este proyecto tiene 60 y nos está sirviendo para discutir de todo esto. Y sí, volviendo a esas particularidades de la personalidad que tenemos en Bolivia, sobre todo en los cochabambinos, pucha, completamente de acuerdo, ¿no? Coiche ha sido una persona que también ha beneficiado al Instituto Laredo. De la Mancésped ha regalado todo lo que tenía, no la mitad, todo. Y hemos visto eso. Todos, muchas instituciones se han beneficiado con la generosidad de ese hombre, que además era un gran trabajador. Hemos perdido quizás ahí. Y no vayamos a perder con el Laredo. Pero quizás no es el caso tampoco de Quilín, ¿no? Que se eterniza, que el cargo y tanta cosa. Primero, yo he sido siempre el impulsor del directorio, que es el que tiene a cargo la responsabilidad de nombrar las autoridades del instituto. Segundo, nunca puedo irme, porque cuando estoy queriendo irme, creo que todo está bien y va a poder funcionar el equipo, nos cambia alguna cosa, como ha sucedido este año. Me estoy aproximando a 20 años de gestión y en el concierto nacional, ¿qué es lo que está sucediendo?
Los directores de las unidades educativas y de los institutos superiores se cambian ahora, en los últimos 5 años está esto, cada 3 años. Antes, un director era eterno, ¿no? Antes era así. Pero con esta reforma se cambia cada 3 años. Cada 3 años es un mercado persa. Dan exámenes para las direcciones de todas las unidades educativas, nivel primario, nivel secundario y los institutos superiores. ¿Y saben lo que es eso? Es el coliseo lleno, ¿no? Con ese examen, que es lo que denunciaba el propio ministro. Hacen trampa para subir de categoría. Imagínense lo que es el tema de las direcciones, que el anterior ministro tuvo que salirse por el tráfico de influencia. ¿Se acuerdan que el mismo ministro pasaba los exámenes por celular? Era todo un lío. ¿Por qué? Porque es el propio ministerio, el ministro es del sindicato. Es decir, el magisterio tiene en sus manos el Ministerio de Educación. Si hay compromisos políticos, somos una sociedad altamente politizada. Yo considero que habría que darles aeronáutica, alguna cosa interesante así, pero no educación. No pueden ser los profesores ministros de educación. Porque esto está sucediendo, ¿no? Está sindicalizado hasta el puesto de más arriba. Entonces es realmente un problema. Pero el Laredo tiene esa protección y esa potestad de poder contar con un directorio que pueda hacer eso. Es decir, bueno, vamos a convocar en estos términos y eso nos ha costado sostener. Primero, hacerlo consolidar en la primera del 2016. Nos han cambiado el 2018. En el 2019 también se mantenía. Tenemos excelentes modelos reglamentarios para esa resolución biministerial, incluso para un decreto. Yo he trabajado muchísimo en eso. Y ahora el propio ministerio nos ha anulado el directorio. Es lo más gracioso, pero ya lo hemos recuperado. Pero se ha ampliado. Hay algunas connotaciones y discusiones que hay que tener en esa mesa de diálogo. Sí, considero que además tenemos la tradición en Bolivia del líder, ¿no? Entonces, somos propensos a eso, no tenemos un partido político en función de una ideología, sino en función del caudillo, somos caudillistas. Y eso tiene un costo y un desgaste natural, tiempo, que también puede afectar a la institución. Soy muy consciente de eso. Y en ese sentido es que creo que lo más saludable es realmente poder generar unas condiciones administrativas en las cuales esté quien esté tenga una referencia para poder seguir desarrollando ese proyecto. Porque es así, porque somos así, es parte del ser. Y siempre terminamos en esto, hablemos de lo que hablemos en nuestro país, porque lo que está fallando es la educación, considero yo. Pero tengo fe en que se pueden desarrollar las cosas. Es decir, avanzamos de a poquito, retrocedemos otro pasito, pero avanzamos 2. Y ahora se viene esto, ¿no? Que creo que puede, no sé si consolidar, pero es una buena alternativa, o la resolución biministerial o el decreto reglamentario, ¿no? O sea, ahí, Diego, ley tenemos, y por eso estamos aquí. Pero sería ese punto nada más. Me parece muy importante lo que mencionabas, y creo que con eso he tratado de hilvanar las generosas intervenciones de ustedes. Gracias, Quilín. Adolfo, ¿algún comentario final? Un par de minutos. Sí, en realidad hemos trabajado tres asuntos a partir de las intervenciones vuestras, ¿no? Un nivel que tiene que ver con lo institucional y lo constitucional, un nivel más de discusión ideológica y política, que son asuntos que van más allá de la problemática del Laredo en este momento, de manera específica, ¿no? En términos constitucionales, más allá de lo mencionado por Roberto y por Quilín, también hay tratados y convenios internacionales que el país ha suscrito y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Lo interesante de este asunto, que se vincula con el Laredo, es que puede haber una apertura hacia programas y proyectos que se generen en Naciones Unidas, en la UNESCO,
y en otro tipo de organismos internacionales para favorecer la protección del patrimonio y el desarrollo cultural. En el caso de lo ideológico y político, no hay en verdad un intento, por así decirlo, masista de avasallar el Instituto Laredo. Si eso sería de esa manera, yo no estaría acá y no estaría defendiendo al Laredo. Lo que ocurre en el Estado es que hay una correlación. El Estado como tal es la pugna en el marco de una correlación de fuerzas y donde también están en juego las concepciones. Y hasta este momento hemos estado insistiendo, proponiendo, resistiendo con una comprensión distinta que se apega a la Constitución en el contenido más bien plural que debe tener la educación. Pero bueno, estos son dos asuntos que podrían ameritar mayores reflexiones hacia adelante. Y en el caso específico de lo que ocurre en este momento con el Laredo, la dificultad, porque ya tenemos una ley, en eso tiene Quilín absolutamente toda la razón, es la ley de protección patrimonial, la dificultad de ir directamente a un decreto reglamentario es que esto se discute en gabinete y en gabinete probablemente tengamos mucha más dificultad de trabajar las cosas que en un ámbito distinto que apunte a un reglamento biministerial, una reglamentación donde participen en realidad los ministerios de culturas y de educación. Y esto se conecta con las características del propio directorio del Instituto Laredo. Estos dos ministerios están presentes en el directorio, pero la fortaleza de la comprensión que tenemos del valor patrimonial, del valor del modelo educativo del Instituto Laredo, está en otros actores que también forman parte de ese directorio. Insisto, están los actores desde la universidad, desde el gobierno departamental, desde el gobierno municipal, desde los exalumnos y desde los padres de familia, además de los actuales directivos del Instituto Laredo. Por tanto, hay una buena perspectiva para consolidar primero como manda la ley, porque no podemos hacer otra cosa por el momento. La ley 123 ordena a los dos ministerios a poner sus buenos oficios para una reglamentación. Y esa reglamentación, sin embargo, después, para no depender de los gustos y antojos de quienes circunstancialmente están en la cabeza de los ministerios, podría consolidarse recién con un decreto, ¿no? Pero bueno, es parte del asunto. Estamos en una especie a lo gramsciano de guerra de posiciones y lo que sí les quería comentar es que en todo caso debemos estar atentas y atentos ante cualquier otra eventualidad que implique dejar de lado la protección del patrimonio. La consigna es proteger el patrimonio, el modelo educativo del Instituto Laredo, independientemente de cualquier otro criterio burocrático, instrumental o finalmente de discusiones político-ideológicas o de interpretaciones que se puedan hacer respecto de la Constitución. Gracias, Adolfo. Antes de cerrar, una pequeña pregunta a Quilín, viéndolo aquí que está nuestro amigo Freddy Camacho de la alcaldía. ¿Qué rol están jugando los órganos del Estado regional, la gobernación, el municipio, en esta problemática? ¿Es un rol activo o es más de espectadores? Pepe, en realidad que no pueden hacer mucho. Es decir, la alcaldía te dota de muchos materiales y de la infraestructura. No, pero yo estoy hablando en la constitución de tu directorio, por lo que me explicaba Adolfo, son parte del directorio. El directorio, sí, sumamente importante. Nos reunimos, firman cartas, se han reunido en La Paz con el ministro,
Es decir, es una muy buena selección de instituciones, porque tú tienes un directorio que viene, un delegado de San Simón, de la alcaldía, de la gobernación, y se te plantan al ministro y dicen, por favor, usted no puede hacer esto con el Instituto Laredo porque es un patrimonio cochabambino y porque estas instituciones están llamadas a salvaguardar ese patrimonio, aunque nos haya rayado usted en su nueva resolución, estamos aquí exigiéndole que anule inmediatamente eso. Tiene un peso fuerte, Pepe, tiene mucho peso. Yo estoy muy agradecido con esas personas que conforman el directorio. Y creo que ha sido una genial idea de don Franklin, esta la desarrolló en el año 86, porque ya veía venir seguramente estas cosas. En realidad el directorio estaba en papel. Lo hicimos funcionar a partir de los años 2000. Y este fue en esos análisis que teníamos con Adolfo para el tema de la ley de patrimonio cultural. Ya como la anécdota más te paso ese tema, ¿no? Gracias, Franklin. Freddy, no sé si quieres hacer algún comentario. Para mí es importante, el Laredo es un modelo que funciona muy bien para todo Cochabamba, ¿no ve? Pero es muy poquito ya para Cochabamba. Deberíamos tener 2 Laredos, o por lo menos 3 Laredos, ¿no? A mí me extraña un poco que, siendo tan exitoso ese modelo, no se haya multiplicado, porque debería multiplicarse. El Mancésped ha sido un avance, pero es en otro sentido, ¿no? Tiene otra sistemática, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que más bien Cochabamba debería ir avanzando, ¿no? No es defender el Laredo nomás. Yo pienso que deberíamos plantearnos, ¿no?, cómo este modelo lo replicamos, 2, 3, no sé, o en cada punto cardinal debiéramos tener, porque si es exitoso y contribuye al desarrollo cultural cochabambino, es pues muy, como diría, es decepcionante que no lo tendamos más bien a replicar. Entonces, yo diría que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces debiéramos nosotros plantearnos a nivel de Cochabamba de cómo replicamos por lo menos uno más y planteárselo al ministerio, que el ministerio también debería pensar en ese tipo de cosas. Ahora, si dicen que es elitario, para mí no es malo ser elitario, necesitamos gente pues altamente capacitada en el mundo para la competitividad. No, lo elitario no quiere decir siempre malo, no necesitamos una educación también de alta calidad que no siempre alcanza para todos. Entonces, yo lo plantearía de esa manera, ¿no? Me parece que no es solo defenderlos. Yo pienso que hay que ir adelante, hay que hacer lo que dicen, la sistematización de todo lo que el Laredo ha hecho para Cochabamba y para Bolivia, y en función de eso plantear, replicar por lo menos un hito más. Eso yo les diría, compañeros. Gracias, Freddy. Don Juan Cristóbal Saluco, a modo de comentario y cierre porque ya estamos en micrófono, Juancho. Buenas noches, amigos. Yo, en mi calidad de periodista, que como todos saben, somos audaces, tengo que destacar una acción de Adolfo Mendoza, con quien no tenemos muchas coincidencias en muchos planos, pero a fuer de verdad, su actuación ha sido clave desde hace unos 13 años para que no se embrome a Laredo y no se embrome al San Agustín, que es otro objetivo. Alguna vez yo me reuní con el ministro y me dijo que felizmente el magisterio se había contentado con el cierre de la católica y no de la normal católica, y sin razones pedagógicas, sino porque eran mejores. Y es un poco, por un lado, el reino de la mediocridad, que yo creo que ya no tiene solo un signo, en cualquier signo ideológico está. Si ustedes se dan cuenta, el magisterio ha sido el sector corporativo que más ha costado incorporar a modelos, sea en la reforma educativa boliviana de los 90 y de ahora, sea en la Nicaragua del primer sandinismo,
sea en Cuba del primer Fidel cuando cerraron todo un año las aulas, sea en el Perú, donde del Velasco Alvarado, donde el magisterio jugó. Es un elemento muy conservador y lo que sobresale tienen una tendencia a tratar de opacar. En ese sentido, ahora se ha añadido algo que espero no lo moleste a Adolfo, pero yo tengo alguna percepción de que educación está en manos no del magisterio, sino de un sector radical del vicepresidente Choquehuanca. Hay muchas coincidencias con lo que sucede afuera de acciones. Ojalá esté equivocado, pero sí estoy seguro que ahora y mañana y traspasado, la sociedad tiene que moverse para defender este tipo de proyectos exitosos, porque así los necesitamos. Gracias. Gracias, Juancho. Bueno, sin más, yo que ya hemos llegado a la hora de nuestro acostumbrado café. Les agradecemos. Creo que ha sido muy esclarecedor las intervenciones tanto de Franklin como de Adolfo y las contribuciones de todos ustedes. Entonces, el desafío está en la mesa de Cochabamba y seguir avanzando, o sea, esperando que las instituciones locales y los actores locales se pongan y mantengan la camiseta de Laredo hacia adelante y para replicar esta gran experiencia. Agradeciéndoles a todos ustedes su participación y habernos oído. Nos vamos viendo el próximo jueves con siempre un tema de actualidad y un tema que tenga que ver con nuestra región y con el país. Un abrazo a todos y que tengan un feliz aniversario de nuestra República el próximo 6 de agosto. Un abrazo a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, un abrazo, chao, chao. Chao.